Hello. Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. ¿Cómo están? De nuevo con Leslie. Sí, ¡yay! Me da risa porque ya van 4 veces con esta que habíamos dicho del intento de, pero Ellos ya no ahora sí va a lo ser la definitiva. saben. Bueno, pero de todos modos habías hecho extensiva en los videos pasados al momento de grabar. Ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero este es el cuarto intento de grabar este podcast por situaciones muy particulares, Muy donde técnicas. quisimos jugarle ¿Albergas? al vergas Por no por saber al la parte respecto. de producción y pues no. Y Ujú. esta es la cuarta vez que vamos a abordar un tema y lo que decíamos el otro día, cada vez que lo abordamos salía algo diferente. ¿Cuál es el tema de hoy, Leslie? El día de hoy vamos a tratar un tema o un fenómeno, o no sé cómo se diga. Sí es Es un que sí es fenómeno, un fenómeno, fenómeno. porque trastorno, ¿no? Era lo que decíamos que no Puede está ser en el transitorio. DSM-5. O sea, como tal no está ahí tipificado. Pero bueno, es depre de las fiestas decembrinas, es decir, Navidad, Año Nuevo y todo lo que evoca o lo que conlleva esta época. Sí, porque, cuando venía para acá me ponía a pensar que también el tema de la depresión navideña no es el único fenómeno que se presenta en estas fechas. También hablamos de ataques de ira, hablamos también de ataques de pánico, ataques de ansiedad por el fenómeno central de la Navidad. Porque, por ejemplo, lo que hablamos también fuera de cámara, que de repente se nos da la instrucción de que como es Navidad, todo el mundo tiene que estar ocupado en Navidad. Ya hay personas como yo que buscan, Ujú. seguir adelante con algunas otras situaciones que no van enfocado en Navidad, y el hecho de que exista Navidad me crea a mí una barrera entre mis objetivos, que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con el otra persona, con la otra situación donde ella sí está disfrutando sus días decembrinas y yo necesito estar yendo hacia adelante. Y es como cuando dices: "Ay, yo quiero que se acabe este mes, pero tampoco quiero que se acabe este mes", porque ¿Por? es como otra contraparte, pues, la familia. Al fin Ujú. del día, la familia, estar con la familia, mi hija, todo eso son situaciones, bonitas, Sí. pero que no están peleadas. Que al fin del día son 2 contextos totalmente diferentes que ninguno de los 2 se contraponen. O sea, tengo el contexto familiar, donde me la voy a pasar muy a gusto, donde voy a cenar muy a gusto, donde voy a pasar una Navidad cálida, y tengo el contexto laboral, donde Navidad no es tan eficiente para mí. Ujú. ¿En qué aspecto? Pues todo el mundo está ocupado. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo está haciendo cosas, cosas que de cierta manera les entregan placer, les entregan, esa emoción, y que no se voltean a ver muchas veces los proyectos, o los proyectos se quedan estancados. Sí, Como siempre llega la buscan segunda soluciones quincena de Navidad, ya stand-by. no te van a pelar, ¿para qué mandas correo? Y Es es ahí correcto, cuando te uy, ay, así y es. cuando entras con pues, con la disonancia, diría yo, ¿De? pues, de la Navidad. Entonces, ¿qué? Al fin del día, ¿qué chingados es la Navidad? ¿Fiestas paganas? Alcohol. Desde una perspectiva, religiosa o cultural, pues. No, pues, hace rato que decías de los ataques de ansiedad y de pánico, ¿y no crees que todo eso también es lo que tiene que ver con este fenómeno de cuando sí se registra quizá un bajón anímico, un bajón emocional, que Ah, al final existen claro, estos picos sí. de ansiedad y depre, y que, yo a veces lo explico con una analogía, pues, muy burda, pero se me hace, pues, más sencilla de plasmar, que también tiene sentido que si después de un rato estuviste un muy buen rato o en un estado de alerta constante, pues, o sea, Sí, claro. como todo el tiempo así, 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 y naturalmente cuando de repente el organismo ve una chance, ¡puf!, se va hasta abajo y es como, espérenme, ¿no? Denme 5 minutitos, o sea, denme quebrada. Y ahí es donde a lo mejor incluso nos damos cuenta que, ay, güey, ¿qué está pasando? Porque nos sentimos, pues, o sea, en forma diferente, es el bajón que le llaman, o sea, se me fue como sí, el bajón, pero aparte es como un estado afectivo diferente, anímico, Claro. ajá, exactamente, donde no tienes ganas de hacer más cosas. Y eso sí lo abordamos en los otros 3 intentos, que decíamos que al final es muy choqueante esta parte de, chale, me siento con no muchas ganas de hacer muchas cosas, me siento bajoneado y sin embargo, por fuera el contexto sociocultural está todo el tiempo bombardeando, hey, debes de estar feliz, debes de estar feliz, debes de estar todo el tiempo en mood amoroso, navideño y todo O este tu rollo regla lo que verbal, genera. porque La regla probablemente, verbal, sí, claro, sí. digamos, este año estamos saliendo ya más formalmente de la pandemia. Mucha gente recuperó de nuevo situaciones laborales, situaciones económicas estables, pero esa situación económica y estable
generó en ti un desgaste físico y emocional. Durante todo el año estuviste así, y estuviste esperando diciembre, porque este diciembre iba a ser diferente. Sin embargo, probablemente vengas atrasando varios procesitos de años anteriores donde te desgastaste demasiado. Llega Navidad, llega ese objetivo al cual tú volcaste todas tus actividades, tu meta, llegas, lo logras y descansas, pero después viene una regla verbal. ¿Cuál regla verbal, güey? Pues disfruta la Navidad, carnal. Para Claro. esto estuviste trabajando tanto, pero tú estás así como de no mames, güey, no puedo ya más con mi alma. Lo logré, pero no traigo ganas de hacer nada porque estoy sumamente cansado. Y ahí es cuando tu regla verbal de, güey, pues es Navidad, tienes que estar atento, tienes que estar haciendo esto, tienes que estar haciendo lo otro, güey. Los regalos, la cena, ya mandaste las invitaciones, ¿qué le vas a regalar a la tía Panchita? O sea, todo ese tipo de cosas al fin del día te empieza a generar un mismo cansancio dentro de tu proceso de descanso. Y entonces, inherentemente, esa Navidad, si no lo sabemos llevar de manera adecuada, puede generarse un cuadrito depresivo, Ujú. que al como de, pues, es que no quiero ni siquiera levantarme, o pasar Navidad, pasar las fechas, y de cierta manera tener como esa sensación en enero de que no mames, ya no puedo más, y en enero, ¿qué viene? Pues la cuesta de enero. Ujú, a nivel económico. Y entonces este proceso ya se volvió de probablemente haberte parado 2 días y no hacer nada, ya se pasó a 2 meses donde vas a estar en constante, forzándote a conseguir objetivos que ya te cuestan más trabajo. Okey, o sea, como para sacar energía de donde puedas, de alguna forma. Y Exactamente. fíjate, ahorita pensaba en este, si bien todo este fenómeno, pero como en 2 caminos. Ajá. Como por si le pudiera poner así, como un pre y un post. Es decir, ¿qué Ajá. sucede? Ajá, en este inter, inclusive previo a esas fechas, ¿no? Del 25 o el 31. O sea, es decir, exacto, con base a posibles pérdidas, ¿no? Que hubiese en el año de personas importantes, de fallecimiento o de rupturas o de pérdida de trabajo, ¿o qué otra cosa habíamos dicho de pérdida? Bueno, el punto es que Sí, de perdieras algo, pero a lo que voy es que exactamente, como entonces esa persona o esas personas o esa relación o ese trabajo o ese lo que fuera algún otro evento que perdí durante el año, me empiezan a generar, inclusive me atrevo a decir que hasta cierto punto, una nostalgia, una tristeza normal, ¿no? O sea, funcional o adaptativa de un proceso de pérdida. Okey, eso es antes. Y otra vez creo que tiene que ver como la expectativa que está fundada de que debes estar feliz, no debes estar ahorita como triste, bla, 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 este rollo. Okey, de o que acuerdo, te con base a sientes eso. desagradable, te dicen: "Pero es que tienes a tu familia". Así, pero güey, no tengo esa persona o perdí ese trabajo o no sé, X o Y situación. Por eso otra vez validando esa parte, bueno, es que no necesariamente tienes que estar todo feliz y todo así. O sea, al final hay una situación en particular que a ti te afectó, es válido. Entonces es importante como hacer esa acotación, que tú te pongas a reflexionar, ok, pasó esto, pues es natural, ¿no? Que en este momento que regularmente quizá solía pasar con esa persona o solía pasar con el respaldo económico de ese trabajo que tenía, no lo sé, insisto, X o Y situación. Eso es por un lado, pero luego viene el post que a lo mejor no necesariamente tenga que ver con una situación de pérdida ni de trabajo, ni de pareja, ni de algún familiar querido o de que alguien esté en otro país y no pudiera estar conmigo, no sé, sino el hecho exactamente de que luego entramos a esta oleada un tanto capitalista de compren, 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 compren todo este pinche consumismo, ¿no? Otra vez, y tómala, que llega, por ejemplo, ahí sí enero, si bien la cuesta enero de todo lo gastado, ok, hay ciertas cosas que dices, bueno, yo había contemplado darle regalo a tal, 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 pero en verdad, ¿qué tanto hasta cierto punto es, ok, esto es por, no sé, mi tradición independiente que yo tenga de dar, de etcétera, etcétera, o por estar en este mood de aparentar o de que así debe de ser. Y entonces creo que es como doble el madrazo de cuando si bien sabías que de alguna forma iba a estar apretado el rollo en enero, pero luego es doble porque es, chale, no hice tanto esta conducta o este comportamiento por una convicción propia, sino más por las expectativas que de alguna forma debí de haber llenado fuera en un contexto sociocultural. Sí, pero no creo que sea tan consciente. ¿A qué me refiero tan consciente? Ahorita me vino a la mente un ejemplo que nos pudiera servir. Imagínate, este año iniciaste en un trabajo nuevo después de haber perdido en la pandemia tu trabajo estable y te viste envuelto en situaciones económicas difíciles. Ujú. Entra el año 2022, tú sigues adelante con el tema económico, entras en un nuevo trabajo y dices, ok, ya me estoy recuperando,
va llegando diciembre y en diciembre dices: "Tengo la cena de Navidad, tengo los regalos y necesito el aguinaldo". Pero resulta que en la empresa nueva donde entraste son bien largos o te hacen largas las entregas. Y resulta que el aguinaldo te lo entregan el 20 de diciembre a las 12 de la noche. Y es como de, ya tuviste 20 días en teoría donde estuviste tú, que donde en años anteriores ya eran 3 de diciembre, 4 de diciembre, tú ya tenías Ya todo tenías. planeado, resulta que te tuviste que esperar hasta el 20 por una situación totalmente ajena a ti. ¿Qué es lo que normalmente pasa en un contexto capitalista o en un contexto O super mexicano? compras de pánico. Y Déjate la compra aparte del de eso pánico. Tenemos las compras de pánico que ujú, las puedes hacer aparte del 20 o ujú, utilizar tarjetazo. ujú, Cuando tenemos el tarjetazo, es a lo que voy. Cuando, compras los regalos, tomando tu ejemplo, para quedar bien con las demás personas y que vean que yo regalé, compras, pum, 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 das el tarjetazo, te llega el aguinaldo de cierta manera con ese corto tiempo haces las compras de pánico donde gastas más de lo que tenías, sin tomar en cuenta lo del tarjetazo. ¿Por qué? Porque todo lo hiciste en el momento, pum, pum, pum. Terminas diciembre muy estresado, pero terminaste. ujú. Pero después llega enero. Enero baja el tema económico, ¿y qué crees? Te va a llegar la cuenta de la pinche tarjeta. No, pues peor Y entonces el entras en este asunto. proceso de estrés, donde si tomamos la teología o donde se toma el tema de la depresión, es que no tienes una depresión, sino que vives en situaciones depresivas, de estar todo el tiempo en chinga con situaciones estresantes, entras a otro nuevo momento, a otro nuevo mes, a otro nuevo año, que también es otro punto, Ujú, y te empiezas con ese estrés. Empiezas a sentir ese ataque a tu estado de ánimo que inherentemente vas a ir arrastrando si no alcanzas a voltear y ser consciente de lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese tipo de situaciones tendemos a querer hacer cosas con tal de recuperar esa homeostasis, pero no sabemos en realidad qué es lo que estamos haciendo. Yo te decía otra cosa, también lo del tema del año nuevo. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí una expectativa. Ese año nuevo dije que iba a empezar de manera diferente. claro. Y entonces empiezas a sentir de cierta manera que por esta situación, eh, macrocontingente, por eso o sea, tiene que ver con el contexto, algo Ujú, totalmente económico, algo totalmente social, y empiezas a sentir esas sensaciones de no ser suficiente, porque no empezaste el año sin deudas, y era algo que te habías propuesto. ya. Y aparte también la nostalgia habitual, ¿no? De que termina algo y es como hacer esta introspección, ¿no? O de decir, Sí, ¿qué hice este año? Cumplí los objetivos a lo mejor que tenía. Y no, y luego a veces ahí no nos ayuda nuestro discurso en donde no valí madres, seguí igual. Hace poco veía, no creo que un meme que decía, yo dije que iba a bajar de peso y al contrario subí, exactamente lo del tema de las deudas, pues no me pasó, al contrario, o sea, me fui a más números rojos. Entonces, toda esa serie de factores, claro que pueden ayudar a sentirte inclusive tanto más ansioso o más deprimido, por decirlo de alguna forma, o pues, que o en un afectan estado directamente a tu emocional. estado de ánimo. Exactamente. Entonces, esas situaciones y ahorita, entonces, haciendo esa acotación, ¿qué pudiésemos aportar para precisamente desgancharnos? Sé que es muy complejo y al final no va a ser de la misma forma hasta que vayas a un proceso muy individual, pero si bien pudiésemos aportar algo a la audiencia, ¿qué pudieran llevarse para decir, neta, hacer una pausa y salirnos o emanciparnos, por decirlo de una forma, un poquito de este rollo del debes de, por este rollo que luego tenemos como muy idílico de que, ya saben, ¿no? Típico que empieza ¿Qué el es año idílico? idílico de ideal. Ah, okey. De ideal, de esta utopía, ajá, a Simón. eso me refiero del por eso del deber ser, que muy pocas veces realmente sucede, de este rollo de que luego en enero ya ven que están atiborrados los pinches gimnasios, ¿no? De que todo el mundo inicia, con ese propósito de que se van a poner fitness, de que van a tener hábitos de vida más saludables, y pasa que viene, pues, el empuje en donde inician con todo, okey, pero naturalmente luego va siendo así, o sea, ya después muchas situaciones de esas desertan y dejan ya incluso la membresía pagada anual, pero ya no van. Entonces, y otra vez, el punto es, ¿qué tanto de ese tipo de conductas, fíjate, tiene que ver, no nada más por reglas verbales internas, sino que qué tanta de esas reglas que a nivel personal tenemos, en realidad están introyectadas un chingo de expectativas socioculturales, de debes de ser alguien en la vida, de debes de ser Pero es que la exitoso expectativa y el tema del exitoso, entonces es, tienes que ser fitness, tienes que tener, no sé, X o Y situación. Dime, el tema de es la que el expectativa. tema de la expectativa es muy importante tratar porque, una, el tema del fitness,
dices, okey, la sociedad te quiere delgada. Mm, El deber ser para la sociedad, o para tu tía, o para tu mamá, de no verte mal. ajá. Sin embargo, también la sociedad y la expectativa de la sociedad es que comas todo lo que hay en Navidad, No ma o sea, todo, ever. Y si son 3 casas, sea mamá, tienes que sea ir a las papá, 3 sea casas a suegra, lo comer. que tú quieras. Porque si no, qué eh maleducado, ¿no? Si no exactamente. Es el comes. tema también de la expectativa. O sea, muchas veces el tema de las expectativas son totalmente contradictorias. Te quieren fitness, pero a huevo quieres que trague, y que tragar, o sea, un pinche platote de y ay, ándele, mijo, ¿cómo que no? O, por ejemplo, No, el juicio cómase que a mí me todo. toca mucho escuchar es: Machín. "¿Eres hombre, tan poquito comes?". Pues sí, fíjese que sí, señora Ya lo suegra, voy a trabajar. fíjese que sí. Bueno, mi mamá ya sabe que como poco. O sea, son temas que dices, a ver, y de repente viene como el juicio de: "Ay, te ves más gordito, Mm, cuántos kilos que no nos vemos". esa es otra. En esa misma pinche fecha donde te hacen tragar hasta reventar. Y también el tema, por ejemplo, de regalar. O sea, al fin del día vienes de una situación donde el intercambio puede que te toque una persona con la cual no estás, pues, digámoslo, en paz o diplomáticamente, Donde no llevan una equilibrada. relación Ajá, cortés. exactamente, que le toca regalar al tío o a la tía impertinente o al primo grosero, o estás peleada con tu mamá o con tu papá y resulta que te tocó en el intercambio, que este tipo de dinámicas se supone que están integradas para eso, para que tengamos esta relación interpersonal entre los miembros de la familia y logremos esa amalgama. Pero, ¿qué pasa cuando todo ese tipo de situaciones sobrepasa la fecha? Sobre, por ejemplo, las herencias, el típico discurso de ya se van El a dinero. pelear por los terrenos, que incluso juntar a la familia después de la muerte de los papás o de esta estructura es bien complicado, y Sí. cuando se logra es cuando hay estos conflictos, y estos conflictos inherentemente va a ser que tu fecha no sea la que estabas esperando, que incluso volvemos al tema del trabajo, organizar una fiesta navideña para, en este caso, en un contexto machista, para las mujeres es bien complicado, es bien desgastante. ¿Organizar una fiesta? Ah, ya, 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 Sí, o por sea, tema la de parte roles, de las exactamente, actividades en un que contexto hacen. machista, Ya. y que resulta que estos hijos de su qué barbaridad, deciden pelearse a media cena. Vienes de una situación de estresante donde el rol tenías que cumplirlo sí o sí. Ajá. Y en ese tema de cumplirlo sí o sí, te desgastaste, estuviste horas en la cocina, y luego llegan estos cabrones y lo primero que hacen es pelearse, y echan a perder ese esfuerzo que tú tuviste, ¿y qué crees? Contexto machista, no puedes decir nada. Pues echan a perder, sí, digo, bajo una expectativa que Sí, se claro. tenía, pero Exacto. fíjate, ahorita yo pensaba en eso, sí, no es nada grato, pero fíjate, como dices tú, si bien en el año, suponiendo que X o Y familia no se frecuentan muy a menudo y justamente esta época de la Navidad es casi obligatorio, ¿no? En muchos esquemas, en muchos contextos, donde a fuerza se tienen que ir a ver a gente que neta a veces ni conoces, a gente que tienes 1000 años sin saber de ellos, etcétera, etcétera. Y entonces creo yo ahorita, o se me ocurre una hipótesis, naturalmente, si de por sí había ciertas situaciones que eran un tanto aversivas con X o Y persona, o bien hay otras con las que neta ni siquiera conoces, no convives muy a menudo. Entonces, es muy proclive que haya roces. Ahorita pensaba, entonces, en otra herramienta terapéutica, bueno, no estaría bien preguntarnos o chambearle en el tema de la comunicación asertiva, ¿no? Porque Puta, si bastante. bien conflictos en todo el contexto, en cualquier contexto literal, con cualquier persona lo puedes llegar a tener. Y creo yo, he aprendido a bola de madrazos ese no es el problema, o sea, el conflicto o el desacuerdo, sino cómo entonces solucionas esa situación o cómo entonces llegas a un entendimiento. Oye, pues yo traigo este pedo, pero a lo mejor la cagué en esto y también pues ser asertivos para poderle pedir al otro en forma más directa lo que sí quiero o lo que no quiero, lo que espero no. Y claro, siempre es con un tema de responsabilidad afectiva. Si bien yo la cagué, tú también, pero entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a un punto medio, no? Me acuerdo, como también tener esta onda de tolerancia al malestar, porque ¿en cuántos contextos se evita el conflicto? Es que el punto que quería llegar es el tolerancia al malestar, porque sí puedes utilizar límites, sí puedes ser asertivo, pero si el alcohol ya está dentro del contexto, va a estar bien cabrón.
Sí, es otro tema porque ahí hay un estado Por alterado de conciencia, pues, ajá, exactamente. sí. Cuando tú quieres utilizar un lenguaje asertivo, responsabilidad afectiva, ponerle límites a tu tío borracho, puta. Fíjate, puede ser, ahorita pensaba en un arma de doble filo. Porque si bien Sí. ajá, exactamente, porque si bien, sí, en muchos casos no debe ayudar, y más si es un tema muy agresivo, pero qué tal que si la persona del por ejemplo, nosotros, que luego está el cliché que dicen: "Bueno, nosotros que somos psicoterapeutas y que tenemos de alguna forma más herramientas", está bien, estoy de acuerdo, se las valgo, para manejar otras cosas, Simón. exactamente, no es regla, pero bueno. Entonces, ¿qué tal que si aprovechas el estado vulnerable de X persona en una situación ya con alcohol y a lo mejor ahí aprovechas para que saque todo lo que traiga? Ah, no, yo no, yo zafo. Sí, o Pudiera sea, ser, ¿sabes te qué? entiendo, Me sí. explico, para a lo mejor llevar las cosas a que entonces esa persona pueda contactar con lo que ya de por sí ya está ahí, fluya, y entonces no se vaya a un contexto de agresión donde se pueden Sí poner te las cosas más color de hormiga. te voy a ser bien honesto, yo con mi familia no puedo, o sea, no, son detonantes muy claros para conductas blancos o problemas mías, de O sea, que, te o sea, activan sí, muchas situaciones, cabroncísimo, ¿sí? por eso me reía y dije: "No, hombre, Navidad", joder, Mm, porque hay situaciones que inherentemente me activan y ahorita que cuento con, pues, con mi nena y que quieran utilizar los mismos estilos de aprendizaje en mi niña que utilizaron conmigo, contigo. que ya tuve una chamba donde dije: "Esa madre no jala, güey". Me hiciste más daño que el que me ayudaste y que trato de bloquear de manera, con límites asertivos Mm, y con responsabilidad afectiva, inherentemente me detona. mm, Y no tengo otra opción más que usar mis, bueno, sí tengo opciones, ojo ahí, sí tengo opciones, pero entrando en esa situación tan específica, tiendo a poner mis límites como a mí me enseñaron, no como aprendí después. mm, ¿Cómo es? Pues, a ver, pues, ponerme en mood de enojo y entrar en contacto con esa situación, y es y en también un modo muy autoritario. ujú. Esto se hace así porque se hace así, sin dar explicaciones. Pues, te digo, yo tener como esa habilidad de poder yo sentarme con mi familia y tratar de, guiarlos por un lugar muy validante o por una situación muy particular donde yo pueda utilizar mis habilidades terapéuticas, me es muy difícil, porque de entrada no quiero. Okey, O sea, y y es válido. es Ujú, parte también claro. importante, porque sí podría. Pero tendría que ponerme en un mood muy específico para hacerlo. Y el decir no quiero es que inherentemente hay cosas con las que no puedo lidiar y el llegar ahí me va a costar trabajo. Prefiero, ¿sabes que desde un inicio? Pues Mejor, sí, claro. Y sí. por ejemplo, ahí volvemos otra vez al inicio. Mi círculo cercano en Navidad es bien chiquito. ¿Por qué? Por decisión propia. Porque hay muchas situaciones en las que tú te encuentras con la familia, pues, digamos, de todo, papá, mamá, Mm, suegra, esposa, donde hay situaciones que tú no puedes controlar y que muchas veces el usar límites se puede ver grosero en el contexto completo. Y al tener esa grosería para la familia en particular, se genera un ambiente invalidante hacia ti, siendo 20, 25 personas y siendo tú la única persona que pudiste utilizar un lenguaje efectivo, viéndote como de: "Mira, el no les raro, el no les puedes Grinch. decir nada". Ah, ya ves esta generación de cristal que todo les trauma, a que no puede o que empiecen a hablar de un tema de religión. Eso te iba a decir, Ah, justamente que ahorita que mencionabas eso, recordé una ocasión que ese es otro tema. Y a lo que voy es que al final pudiéramos contar 1000 anécdotas, todo el mundo de situaciones que nos han pasado, pero otra vez, ¿cómo lo llevamos de una mejor manera? Porque recuerdo que yo ya tiene años que no que no estoy metida en el rollo de la religión católica, ¿no? O sea, si bien fui bautizada, bueno, pero ya no profeso por elección propia y ya respeto, ya hice las paces con eso porque antes sí estaba como muy peleada al respecto. Pero entonces en una reunión en casa de mis suegros, ajá, la pareja de mi suegro, ella estaba con el tema de, ya sabes, el niño Dios y llevarlo y todo ese pedo, y yo así, ¿no? Pues, o sea, no, a lo mejor yo digo, no me pasa nada, yo sé, pero digo, es algo con lo que yo no profeso, no son hoy en exacto. día mi filosofía de vida o mis creencias. Y exacto, ante ese tipo de situaciones, donde es un sano el decir, bueno, cedo, porque al final sé que esto no tiene una consecuencia mayor para mí, Ujú. o digo, no, me mantengo fiel y firme a mis creencias de que no voy a hacer algo nada más porque tú me lo estás diciendo que así deba de ser. Ajá, exactamente, porque luego el conflicto puede ser de que,
ay, pero ¿por qué? O sabes que puede ser, y a lo mejor el tema más autoritario y decir, pero vienen a esta casa y esta casa es así, son las reglas. Okey, está bien. El punto es, carambas, ¿por qué no desarrollamos más el respeto hacia todos los demás? Que si bien cada persona puede tener creencias, filosofías de vida diferentes, y el tema es otra vez, no es el desacuerdo como tal, sino el qué capacidad tengo de enfrentarme a ese malestar, porque a lo mejor a esa persona, muy enfocada al tema de esa religión, de esa tradición y demás, y es válido, pero el punto es qué tanto esa persona puede lidiar con el decir, ah, está bien, respeto que tú no lo quieras hacer. Y ¿Me doy a tienes entender? sí, claro, tienes que tener la conciencia de qué estás dispuesto a tolerar. Porque te voy a decir algo que yo no estoy dispuesto a tolerar. Cuando llegamos a un tipo de ese tipo de situaciones donde se le exige a mi hija que salude, aunque ella no Mm, quiera, y que se usa el siguiente ah, ay, discurso. mm. ¿Qué discurso es? Ándale, mijita, salúdame, porque Dios está viendo todo y si no me saludas no te va a traer nada de Navidad. Ese tipo de discurso, discúlpame, pero no está dentro de Pues mi es un tolerancia. chantajote, pues, o sea, Exactamente, ajá. estás intentando que mi hija te salude con chantajes, usando la religión. No, y Discúlpame. aparte un móvil que a ella le importa mucho, que es el tema de los juguetes en Navidad. Se me hace más cruel y más Exactamente. vil utilizar esa situación. Y ahí es, por ejemplo, mi tolerancia al malestar no existe. A ver, A se huevo. me va calmando, no la va a saludar, véngase para acá, no la va a saludar desde el momento en que usted utilizó el chantaje, no la va a saludar. Y no porque quiera, sino porque yo me estoy poniendo entre ella y usted. ¿Cómo ve? Y si me vienen ahí con el tema de límites, de, es que en esta casa sí se hace. Ah, perfecto. Qué bueno que me dice, con permiso, buenas Entonces, noches. adiós. Y entonces ahí es cuando empiezas a generar esa distancia de respeto, de que ya no le puedo decir nada. Es bien complicado al principio porque se te juzga. Sí, Claro. pero posteriormente, el mismo contexto, si es un contexto, digamos, de la familia de la pareja, se va dando cuenta que si quiere acceder a tener la convivencia con mi pareja, Tiene que ceder a ciertas cosas. yo tengo que ceder Y ellos y también. ellos tienen que ceder. ¿Por qué? Por una cosa bien valiosa, mi esposa. Punto. Mm. Creo que ahí es donde lo podemos, empezar a como pautar para decir: "Mira, por ahí va el asunto". No tiene que ver con qué estrategias vas a utilizar, tiene que ver un poquito más con qué estás dispuesto a sacrificar por algo valioso para ti. O para los tuyos, ¿no? Luego a veces también en Exactamente. este caso son Porque un montón de situaciones. porque tener la familia perfecta está cabrón. Y va a haber veces donde nos vamos a topar con con familiares específicos con los cuales no quieres ni siquiera interactuar. Pero, ¿sabes qué? Quiero ver a mi mamá. ¿Sabes qué? Quiero ver a mi papá. ¿Sabes qué? Quiero ver a la abuela. Punto. Lo haces. ¿Por qué? Porque quieres ver a la abuela. Porque tal vez, toco madera, aunque no sean de madera, tal vez para tu abuela sea la La última última vez Navidad que que la pase. Entonces, aguantar a mi tío, aguantar a mi tía, aguantar a mi suegra o aguantar a quien se te hinche. va a ser en función de cumplir el otro objetivo. Exactamente. Y ahí es cuando las cosas toman sentido. ¿Por qué? Porque ya no es, no sé por qué vine, así sé por qué vine. Vine porque quería pasar el tiempo con él. Él me está estorbando, sí, cierto. ¿Sabes qué? Con permiso, yo vengo con ella. Punto. Y a partir de ahí ya empiezas a generar toda lo que haces con objetivo. Porque, por ejemplo, al regalar, ¿por qué regalas? Es una pregunta muy simple, pero que sí es como de ¿por qué regalas? Yo por eso no regalo. Ya lo habíamos dicho. Ajá, pero no se quedó aquí. No, sí, correcto. Exacto. O sea, el por qué regalar tiene mucho que ver con tus aprendizajes de vida. ¿Regalas por la fecha? ¿Regalas porque quieres? ¿Regalas porque te llega un chingo de dinero? ¿Regalas porque te interesa el proceso de comprar? ¿Regalas porque te interesa el proceso de regalar? ¿O qué vas a obtener a cambio? Porque eso refuerza Exactamente, esa conducta. Otra vez, ahí exactamente. está el tema. El Ajá. el saber por qué estamos regalando nos va a dar una mejor, dirección hacia valores que tú consideres importantes para tu bienestar. Si tú regalas por el simple proceso de ir a comprar regalos, de estar viendo, de gastar dinero, Porque es lo que se debe de hacer en estas fechas, bla, bla, bla. disfrútalo. Si lo haces para que la otra persona se sienta cómodo contigo, disfrútalo. Al fin del día, el por qué va en función de, en realidad, por qué lo haces. No si está bien o está mal. No, Es por qué lo haces, porque una vez tomando conciencia de esa situación te va a permitir tomar
estrategias más adecuadas. ¿Por qué? Porque si resulta que regalando, yo regalo por tranquilidad, pero en esta Navidad en específico, si regalo se me quita la tranquilidad, No lo hago. ¿hacia dónde estás apuntando? Entonces, fíjate, ahí está una herramienta muy valiosa. Es decir, entonces, que lo que nos puede generar, sin duda alguna, un chorro de broncas innecesarias en muchos sentidos, es la bendita asertividad. O sea, precisamente tener esta asertividad de cuestionar, ¿para qué lo hago? ¿Por qué? ¿En función de qué? ¿Para qué? O si esto me va a llevar a eso que es valioso para mí. ¿Me explico? Porque entonces eso va a filtrar un chingo de, malestares innecesarios. Es decir, porque como acabas de decir, okey, está bien, yo decidí ir a casa de mi abuela por lo que haya sido, y sé que el hecho de ir a casa de mi abuela va a implicar convivir a lo mejor con mi tía, con mi tío, con X o Y, que no me caen muy bien, que digamos, pero estoy consciente de mi objetivo. Entonces, bajo esa perspectiva es, cámara, ya sé que voy a ver a la abuela y eso va a implicar, okey, o sea, esto vale el objetivo final, ¿me doy a entender? Igual lo de las compras, igual un montón de conductas que son muy sui generis de la época, Ujú. valga la expresión. O sea, exactamente, el que no lo hagamos como siempre lo he dicho, como no en mood de borregada, órale, como todo el mundo lo hace, vamos a hacerlo todos igual. O sea, okey, hay situaciones que si bien las disfrutas, cámara, exacto, no se pone en tela de juicio el decir, está bien o está mal, es correcto o no. No, sino el punto es qué tan saludable es para ti o no, o para los tuyos, porque también hay veces que, por ejemplo, tú, ¿no? Como cabezas de familia, o bueno, alguien que ya estamos en la dinámica de hijos, pues claro que sabes que las decisiones que tomen a nivel pareja, pues eso repercute para los que existen abajo, ¿no? Entonces, es decir, okey, eso que se va a hacer, ¿va a sumar? Por ejemplo, ahorita yo pensaba, a veces, mi pareja y yo también de repente somos medio apáticos a ciertas convivencias porque consideramos que en muchos contextos es cuestión ya a veces hasta de hipocresía, Ah, ¿no? claro. Ajá, de un tema de diplomacia, de cortesía. Navidad muy bonito y todo, pero es la época también de la Pero hipocresía. ajá, y exactamente, y Ujú. todo el puto año, o sea, de la chingada las relaciones, ¿no? Interpersonales. Pero bueno, entonces decíamos, okey, ¿realmente vale la pena el tráfico, el ir hasta allá y luego ir hasta acá? Y yo ya, por ejemplo, decía, pues mira, a lo mejor quizá para ti, para mí, no al 100%, no es que vamos a decir: "Guau, morimos", pero resulta que para los morros, Sí. sí, exactamente. Entonces, ahí está, el ver en función de qué vas a tomar ciertas decisiones, ¿no? Es un ganar, ganar o ver de qué forma está más equilibrada esa situación. Algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste es el tema de la asertividad. Muchas veces se nos dice que la asertividad va hacia la otra persona, pero en realidad, exactamente. Primero con uno. Ujú. ¿Qué es la asertividad? Es la manera de comunicar un mensaje claro. Si tú no tienes claro qué mensaje estás queriendo mandar, nunca lo vas a poder hacer. La asertividad tiene que venir muchas veces de tu claridad. Más bien, siempre tiene que venir de tu claridad. Tienes que ser claro de lo que quieres expresar, porque desgraciadamente hemos vivido en un contexto pasivo-agresivo, donde decimos de manera pasiva lo que necesitamos. Y si no se nos da, tomamos la agresividad, que al fin del día, por ejemplo, tú lo dices muy claramente, pues, güey, no es, o sea, lo que es muy claro lo que necesitamos. Estas fechas ya no resultan ser 100% nuestras, es más de los morros. ¿Qué quieren los morros? Ir, pues vamos. Ya tenemos una claridad sobre qué estamos haciendo Mm. para mejorar esta parte de la tolerancia al malestar. La asertividad es importante entenderla desde un punto claro para nosotros. ¿Qué queremos para nosotros? Para, en función de eso, tomar la mejor decisión de saber si vale la pena aventarse al tráfico, comer tal vez el mole que a la tía no le sale tan bueno, estar expuesto a El una bacalao a la posible vizcaína que no te gusta tanto. a un posible juicio de por qué no comes, o por qué traes esto, o mira, casi no trajiste regalos, a una hipocresía de la tía que se la pasa tirando veneno todo el tiempo, y yo la agarro con las tías, chingue su madre. Porque, pues, siempre dicen eso, la tía o el tío violento también borracho que se pone a decir sus: "No mames, y pinche", y yo también en la última entrego mucho lo de la generación de cristal, y ustedes se trauman con lo que sea, esa madre de la psicología ni sirve, pero a mi niñito Dios no me lo toquen. O sea, si estás de acuerdo con vivir esa situación por algo mejor o de mayor valor, date, pero siempre estando conforme
con la claridad o el objetivo que te planteas. Ujú, por eso, pero eso ayuda mucho a Sí. filtrar muchas cosas. En esa misma asertividad, que es muy algo que se da recurrente en estas fechas otra vez, aparte de la reunión familiar, pues igual, ¿no? Es el contexto de convivir socialmente, el tema de las posadas, ¿no? O reuniones, a nivel trabajo, o sea, ya en otros contextos que no necesariamente tenga que ser con vínculos familiares. Igual, en muchos contextos también puede ser bien aversivo, perdón. Entonces, igual, lo mismo, el tema de la asertividad a lo mejor puede decir, pues también no me encanta ir a convivir con el jefe, la jefa, pero sé que a lo mejor eso puede ser un buen networking, ¿no? O sea, me puede generar exactamente buenas relaciones comerciales. Ese es el punto, Y tener también claro para qué. entender de cierta manera que si te sientes desagradable en un lugar donde se supone que tenías que estar pleno, no es que tú estés mal. ¿Qué está pasando en la situación? ¿Qué está pasando en el contexto? ¿Qué está pasando con tu jefe? ¿Qué está pasando con tu mamá? ¿Qué está pasando con tu suegro? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir incómodo? ¿Por qué? Porque también en Navidad se nos da mucho el mensaje de que tienes que pasarla cómodo, que tienes que pasarla bien. Si no lo estás pasando, Entonces algo ando mal la conmigo, ¿no? Estoy mal. ese es el ¿Por? tema, Ujú. no es voltearte a ver qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Probablemente no estás haciendo mal, simplemente estás en un lugar equivocado. ¿A qué me refiero con un lugar equivocado? Pues puedes estar de la chingada económicamente y resulta que te invitaron a una fiesta, a una posada en, no sé, en un En un lugar muy restaurante exclusivo, carísimo, ajá, ¿no? en un lugar muy exclusivo y no tienes dinero para Y pagarla. estás Y el pensando, estar ahí es, güey, no tengo dinero para pagar esto, ni voy a siquiera tener estoy a que meter gusto. tarjeta, Ajá. estoy pensando en enero, ¿qué es lo que va a pasar en enero? Me acaban de despedir por X y razón. Obviamente vas a tener ahí un cuadrito de ansiedad horrible. Si lo comienzas a negar, ¿a qué me refiero a negar? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, ¿por qué me tengo que sentir así, güey? Estoy, no sé, estoy en el Sonora Grill, ¿no? Y me pusieron en terraza, güey, siendo moreno. Es como de, güey, a ver, detente un poco, porque probablemente lo que estés haciendo es aumentar tu rumia y esa rumia inherentemente Genera va a hacer más que se te ansiedad. genere un ataque de pánico. Y entonces el ataque de pánico va a ser totalmente observable para las demás personas y te vas a sentir todavía peor dentro de ese contexto que ya era aversivo. De por sí. Entendiendo como de ahí de las sensaciones que sientes son reales y tienen una razón. No es que estés mal, tienes que voltear a ver qué es en lo que en realidad está evocando esta emoción que me está haciendo tan desagradable, no para escapar de ella, sino para entrar en contacto y a ver qué Sí. necesitas. No, pues sabes que necesito que te vayas de aquí. Te paras y te vas. Porque fíjate, ajá, eso sería como, la fórmula de si pudiéramos poner como una especie de ecuación. Okey, si bien la asertividad, okey, después validarlo, ¿no? Ah, Validar claro. esta situación de lo que siento, pero claro, pues paso número uno, identificar, ¿no? Empezar para ahí, para poder ser asertivos con uno mismo, otra vez, como decía hace rato, poder gestionar eso a un exterior y ya una vez, o antes incluso de poder, expresarlo a un segundo, a un tercero, el tema es validarlo. Okey, para mí, creo que esa es una muy buena acotación, ¿no? Otra vez, emanciparnos del rollo donde todo el mundo, a ver, güey, sí, okey, soy parte de una sociedad, soy humano, okey, pero yo en lo particular percibo las cosas de una forma diferente, tengo una historia de aprendizaje diferente. Entonces, tan solo por eso mis procesos de asociación y demás van a ser diferentes. Entonces, Ujú. bajo esa perspectiva es, bueno, para mí tiene sentido que me cause un estrés, a lo mejor inclusive hasta ir a la plaza, aunque quizá otras personas, porque luego no faltan las invalidaciones de, ay, qué pendejada, por eso te vas a poner así. El punto Sí. es validar que para mí esa situación es importante. A mí me evoca algo y en el punto en el que yo me detengo a decir, siento esto, ok, quizá para mi historia de aprendizaje de vida, tiene sentido. Irónicamente, ahí empezamos a regular la emoción y ahí Ujú. probablemente podemos evitar que se devenga un ataque de pánico, una crisis de ansiedad o un bajón emocional más Y exacerbado. y que ojo, ahí es difícil. O sea, a la hora de hablar, nosotros lo decimos como muy de fácil el tema de validar, pero lleva su pinche proceso. Una manera muy sencilla que le podemos dar acotación a la validación es darle contexto a lo que estás sintiendo. Al darle contexto a lo que estás sintiendo, te permite darle una salida lógica. Exactamente, Al ser seres verbales, siempre vamos a buscar una una salida lógica. lógica a lo que estamos sintiendo. Si le damos contexto de por qué me siento así, no solamente verlo como un puntito de sensación desagradable, sino todo un contexto, nos va a permitir darle una salida más saludable
No probablemente la mejor, porque también, poner como entredicho de que tal vez llores, sí. Cuando llegas a validar ese punto, tal vez llores o tal vez la sensación no desaparezca, porque validando la validación no es para que la sensación desagradable Desaparezca, desaparezca, no. es para que sea menos angustiante, porque la sensación no es la que está ahí porque quiere, es porque la necesitas para ese momento en específico. A partir de darle contexto, te va a permitir actuar en base a esa sensación ya regulada. Ujú. El darle contexto es esta parte, ajá, de decir, okey, esto a mí me pasó, entonces tiene sentido que con base a todo lo que yo traigo atrás, pues, esté teniendo esta sensación o este tipo de pensamientos, ¿no? Y ahí conjugas esta parte que decíamos de la mente racional con la mente emocional, pues, te puede dar un, por decirlo de alguna forma, un equilibrio en una mente sabia, de darte la chance de decir: "Güey, pues sí, o sea, si te pasó esto anteriormente y ahorita te estás sintiendo así, pues claro que tiene sentido, ¿no? De alguna forma, en un discurso interno, pues para efectos de autorregulación emocional. Pues yo digo que ahí dejemos esta situación, ¿verdad? Es Navidad, probablemente te sientas muy cómodo, te sientas muy pleno, o probablemente te sientas triste por la pérdida de un familiar, o probablemente te sientas triste porque tu situación económica no es la mejor, probablemente te sientas enojado por el exacerbado estrés. Cualquiera de esas situaciones es totalmente válida para ti. Que las demás personas no te invaliden, porque ahí es cuando empezamos con los problemas. Creo que sería con lo que me quedaría esta sesión. ¿Tú? Ujú, así es. Por 2 y que empiecen a ser, más conscientes del cómo se sienten, del que si notan que quizá algo está raro, para hacer todo de alguna forma interrogatorio, ¿no? Este Muy bien. cuestionamiento de: "Okey, ¿por qué me pasa esto? A ver, que estoy aquí". Y si notan, que ojalá que puedan llevarse algo de estas herramientas para que las puedan replicar, y si no, entonces busquen ayuda profesional, ¿no? Esa es Así la será, situación, realmente. porque, ajá, al final el punto es prevenir, ¿no? No una vez ya que están, los fueguitos, a apagarlos, sino Sí. hay cosas que podemos prevenir. Y regálenos algo de Navidad, denle suscribir, like, comenten, nos ayudan un chingo, ¿va? O síganos en nuestras redes personales que van a aparecer aquí abajo. Muchas Nos vemos la gracias. siguiente Hasta semana. luego por escuchar. Bye.